Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Durante 2021, el tema de la economía fue vital. Los efectos de la pandemia se sintieron sobre todo en la situación de la economía de República Dominicana. Desempleo, buscando dinero para tratar el tema sanitario, el costo de las vacunas, las pujas por levantar el turismo, por restablecer la economía sobre la base de la producción industrial, de los negocios, del comercio, luchando sobre la inflación, tratando de mantener una tasa de cambio segura, que no se disparara, marchando hacia el crecimiento, las nivelaciones del crecimiento que había experimentado la economía. Una puja de día a día, momento a momento, una lucha constante a todo lo largo del año. Y terminamos con notas interesantes, con notas importantes, con un crecimiento económico, con una inflación elevada, pero no en niveles escandalosos, por debajo de 2 dígitos, con exportaciones en aumento, las remesas consolidadas, el turismo en recuperación franca, las inversiones un poco más lentas de lo que fuera lo requerido, lo querido, lo esperado, pero hay inversiones importantes. O sea, hay un movimiento, una dinámica de la economía dominicana que nos ha valido incluso aceptaciones de nuestros pares en la región como los punteros en esta recuperación de la economía dentro de la pandemia, porque no hemos salido de la pandemia, no podemos decir que post-pandemia. Y también, al mismo tiempo, como una forma de ejemplo de cómo hemos consolidado todo este proceso sanitario, todo este proceso económico bajo el marco de una seguridad jurídica y la búsqueda de que se aprieten los controles para poder recuperar definitivamente el país. Converso hoy con nuestro analista, el economista Carlos Cuello, sobre el tema de lo que fue el movimiento de la economía durante el 2021 y las perspectivas para el 2022 después de la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Un año complejo en la economía de República Dominicana debido al tema de la pandemia. Ya lo hemos analizado a lo largo del año con nuestro analista Carlos Cuello, pero hemos ido viendo tramos y tramos, situaciones y situaciones, los comportamientos de la economía. Ahora podemos, al llegar a fin de año, hacer una suerte de evaluación más completa, porque se conjugan todos los indicativos, todas las estadísticas, todos los programas que se han ejecutado para esta recuperación de la economía dominicana.
Buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Rudy. Encantadísimo, como siempre. ¿Cómo ha sido este año en sentido general? Un panorama así en sentido general, rápido, en la economía dominicana. Yo diría en pocas palabras que ha sido un año de recuperación accidentada. No se podría hablar de un año post-pandémico porque todavía tuvimos que convivir, como ya lo habíamos comentado nosotros antes. Fue un año en el que aprendimos a convivir con la pandemia y conviviendo con ella también a enfrentarla, ¿no? Claro. Porque fue el año en el que se comenzó, por lo menos en esta parte del planeta, fue que se comenzó la vacunación. La vacunación nosotros comenzamos fue en el segundo mes de este año. Sí, en febrero. Pero también fue un año en términos económicos. Bueno, yo creo que todo lo que explica la recuperación hay que vincularlo con la vacunación. Sí. Porque eso fue lo que permitió que se abriera la economía, que la gente retornara con un poquito más de confianza, que las estadísticas de los contagios bajaran, o por lo menos la mortalidad. Sí. Entonces fue un año de recuperación accidentada, volátil, no fue lineal, lo sabíamos que iba a ser así, pero con resultados muy favorables en el caso de la economía dominicana. Luego el primer mes todavía fue negativo. Recuerda que fue a partir de febrero que comenzamos a registrar ya positivo. Sí. Pero afortunadamente después que comenzamos con lo positivo, todo el tiempo, la economía se mantuvo en recuperación. El mes de abril hubo un rebote, claro está. Sí. Después de más de un 100% de crecimiento, porque fue el mes donde se produjo el peor también de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, a lo largo de este año, en el último reporte que ya se conoce, la economía dominicana está reflejando más de un 12%, un 12.4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y todas las proyecciones, las del Fondo Monetario, Banco Mundial, algunos privados como el Banco América, convergen que la economía dominicana crecerá a 2 dígitos. Probablemente sea un 11, tal vez no exactamente el 12, pero se espera que gire en torno a un 11%. Uno de los incrementos más altos que hemos tenido en la historia de la economía dominicana. Sí, porque bueno, es un incremento basado en una caída. Claro. Pero de todo modo, el luce que vamos a estar en primero entre las primeras 5 economías de la región, en materia de crecimiento. El Producto Interno Bruto per cápita se estaría casi recuperando a lo que era el 2019. Y el espacio que perdimos, tuvimos una caída de alrededor de 87 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto a 77 mil. O sea, fueron 10 mil millones de dólares de pérdida en el producto, ¿no? Y parecería que vamos a finalizar con unos 91 mil millones de dólares aproximadamente, ¿no? Un poquito más, poquito menos, de Producto Interno Bruto, ¿no? Con lo cual se estaría recuperando, como decía, el Producto Interno per cápita, uno de los países. Y aumentando un poco. Claro, e incluso fíjate que las proyecciones del Fondo Monetario, medido por una escala que ellos utilizan, el poder de paridad, nos sitúa como la 7ª economía de América Latina. Lo cual es muy bueno. Desplazando, no digo ya Venezuela, desplazando otra de la región. Ninguna economía centroamericana ni caribeña se sitúa a nivel de la República Dominicana. Que son nuestros pares, por así decirlo. Y Panamá está por debajo también. Sí. O sea, en términos de poder de paridad, que como lo mide el Fondo Monetario Internacional. O sea, que es una economía que ha evidenciado dinamismo, en lo cual no todo es atributo del gobierno, porque nadie hace milagro en un año. No. Es una sucesión, ¿no? Es un proceso. Entre esos está la política económica que mantuvo la autoridad del Banco Central. Jugó un papel vital. Claro, yo creo que sin un buen manejo de la política monetaria va a ser difícil la recuperación. Primero, una política monetaria acorde con lo que fue el enfrentamiento de la situación más difícil de la economía, la recesión, porque tuvimos una recesión el año pasado, ¿no? De un 6.7. Entonces, la política monetaria fue muy oportuna. El Banco Central liberalizó aproximadamente 215 mil millones de pesos, 5% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y eso, entre otras cosas, fue uno de los factores clave. El apoyo a las micro, a pequeñas empresas, la facilidad, el refinanciamiento, la reducción de tasa, redujo 3 veces la tasa de política monetaria, algo que necesariamente tendrá que revertirse y ya de hecho comenzamos a revertirlo. El aumento ya que se produjo en octubre, noviembre, que subió de 3 puntos a 3.5, a 3.50. Sí.
Sí, la tasa de política monetaria. Entonces yo creo que la política monetaria fue muy oportuna. Una política monetaria que en medio de, además de que estimuló la demanda, también supo acumular reservas de un 14% del Producto Interno Bruto, más de 12 mil millones de dólares en reservas, 7 meses de importación. O sea que desde ese punto de vista hay que reconocer que la política monetaria se manejó acorde con lo que fue primero la recesión y posteriormente la recuperación, que tú no puedes retirar los estímulos inmediatamente. Claro. Ya ha llegado el momento en que no solamente el Banco Central de la República Dominicana, la FED en Estados Unidos también lo está comenzando a hacer y los bancos centrales europeos también. Pero hubo también factores importantes en este año, Carlos, que como fue el sostenimiento del ingreso de divisas en República Dominicana basado en factores importantes como fueron las exportaciones, como fue las remesas, como fue la recuperación del turismo. Sí. Ciertamente el sector externo, que tiene que ver con la exportación e importación, ¿no? y divisa no hay importación, sí, jugó un papel muy importante. La recuperación, como tú decías, de las exportaciones, que comentábamos ahora recientemente, ya anda en 10.800, casi 11.000 millones de dólares en 11 meses. Ya en 11 meses superó lo que fue el año 2019, que fue un año normal. No digamos que 24% por encima del 2020, porque eso se esperaba, ¿no? Sí. Pero se proyecta que ya está casi llegando a los 11.000 y podría estar bordeando los 12.000 millones de dólares de exportaciones. Y a eso tú le agregas que las remesas ya en los 11 meses que se tienen sobrepasan los 2.000 millones de dólares con respecto al año pasado, que el año pasado nosotros pensamos que iba a ser difícil de superar. Lo veíamos difícil. Porque la solidaridad se puso en manifiesto, sí, ¿no? Y la verdad es que el país rompió récord el año pasado, 9.000 y tantos millones de dólares. Pero ahora el ritmo que lleva es de que, bueno, ya está casi llegando a los 10.000 millones. Sí. O sea que no llegará a los 11 posiblemente, pero entre las sobrepasa los 10.000. Sí. Exacto, entre las remesas y las exportaciones van a aportar más de 22.000 millones de dólares a lo que es la generación de divisas. El turismo, que era el segundo generador de divisas, pues lógicamente ha sido el más afectado. Pero se ha ido recuperando bien. Se estima que podría llegar a los 5.000 millones de divisas. Naturalmente, tú sabes que son estimaciones. Y en el caso del turismo, como ya hemos hablado otras veces, hay siempre movimientos de divisas que no necesariamente trascienden, ¿no? Pero a eso habría que agregar la inversión extranjera, que no nos ha faltado. Bajó el año pasado, pero este año se proyecta en 3.000 millones de dólares. Sí. O sea, y agregarle a eso también lo que es la entrada de recursos financieros, que hemos tenido abiertos los mercados de financieros y el país ha podido colocar emisiones y reestructurar la deuda también, que eso contribuye a que haya un menor flujo de salida. Se veía en principio, se desatanizó el tema de los préstamos y el endeudamiento, pero sin embargo ha sido una garantía del sostenimiento y del equilibrio de las divisas que necesitamos para la estabilidad de la tasa de cambio y de nuestras importaciones. Sí, porque mientras tú tienes rejuego, mientras tú puedes financiarte o refinanciarte, tú estás accesando a fuentes de ingresos. Claro. Si no lo haces, si cierra la puerta, entonces va a ser peor. Y la economía dominicana ha logrado eso. Incluso comentábamos en programas anteriores que aun cuando el coeficiente de deuda se superó los 70%, el coeficiente de deuda Producto Interno Bruto. Las calificadoras con todo y eso nos daban buena... Ahí bueno. Las principales calificadoras mejoraron la calificación de República Dominicana y es lo que permite que venga inversión extranjera y por supuesto que además de que los inversionistas se motiven en venir a la República Dominicana, el país pueda colocar esas emisiones en los mercados de valores a tasa favorable, ¿no? Entonces hay un componente aquí, bueno, es malo el endeudamiento, pero mientras te presten es porque tú tienes dónde buscar, ¿no? Eso es así. Entonces bajó el coeficiente de deuda PBI porque el PBI ha crecido considerablemente y en la deuda hubo alguna renegociación que permitieron cambiar el perfil de la deuda. O sea que desde ese punto de vista yo creo que ha habido logros en materia de gestión en la economía. No se puede esconder también que ha habido una mayor transparencia.
Sí, sí, y por lo menos ha habido un cuco para la corrupción, porque el hecho de que se estén aireando estos procesos, quizás no sé si habrá exceso en algunos, no soy quien para decirlo, pero eso yo creo. Eso levanta la confianza. Yo creo que manda señal. Sí, sí. Y levanta la confianza indudablemente. Y te da autoridad para tú entonces poder cobrar impuestos, claro que ¿no? sí. Pero todo ese marco de estabilidad y de temas también contribuyó mucho a la recuperación del empleo que tanto se había perdido. Y además de eso hubo en este año significativas alzas salariales con todo y esto de las tensiones en la economía. Se ha manejado bien la situación. Sí. Fíjate que nosotros llegamos a tener, por lo menos en el sector formal, más de 500,000 de empleos perdidos, o suspendidos, o lo que fuera, Sí, pero... en un momento determinado se veía en un estado de crisis. Sí, y las compensaciones que el gobierno dio, bueno, era algo, pero no iban No iban a satisfacer la demanda que era generalmente. No, y la capacidad de comprar la gente, amén de que en una recesión todo el mundo se reduce, sí, ¿no? sí. Y se frena, porque aún el que tiene su empleo dice, espérate, se está perdiendo mucho. Sí. Bueno, pues se estima que 500,000 en el sector formal, pero en los informales tú sabes que ahí la crisis hizo más estragos, ¿no? O sea que en promedio se calculó que más de 1,000,000 de empleos posiblemente se perdieron. Ya los formales, por lo menos, a octubre se habían recuperado, por encima incluso de lo que era el nivel de empleo en el mes antes de la pandemia. Pre-pandemia. Exacto, febrero, marzo, Sí, ¿no? sí. Entonces yo creo que eso también, la recuperación del mercado laboral, el crecimiento de la economía, la recuperación de la demanda, todo eso. Sí, porque el empleo lleva la Es demanda. clave. Sí, sí. El empleo es la fuente de ingresos de la gente. ¿Y con qué consume la gente si no tiene un Claro. ingreso? Y es una rueda. Claro. Tú ganas, él tiene empleo, produce, consume, el consumo aumenta la producción, o sea, es una rueda. Pero además hubo incremento, como tú dijiste, en los salarios. Los salarios. El salario mínimo se incrementó, creo, ahora en enero debe pasar a los 22,000 pesos, porque se hizo en dos etapas, En dos ¿no? etapas. Y eso también, bueno, se revisó también en algunos sectores, creo que vi ahí también. No, por Zona ejemplo, franca. los médicos, la zona franca, el sector turismo, el sector entidades como la policía, que hubo incrementos especiales. Bueno, se espera que para ahora en enero la policía con el proyecto tenga el segundo empuje. se le va a importante, incrementar sí. y parece que va a ser sustancioso, Sí, por sí. lo que veo. Sí. Pero todos estos sectores provocan necesariamente que esa alza de salario también contribuya a la Un satisfacer efecto de la demanda. arrastre, claro. Entra dentro de esa misma rueda. Claro. Sí, todo está, como tú dices, es un círculo, ¿no? Porque para que tú puedas mejorar la actividad económica, tú necesitas que la gente consuma. Para la gente consuma tiene que tener ingresos. Para que la gente pueda tener ingresos y las empresas puedan contratar más gente, tiene que estar produciendo. O sea, la economía es un círculo. Un círculo, Es claro. un círculo. Y un tema que nos preocupó mucho a lo largo del año y preocupó a las autoridades, lógicamente, fue el tema de los precios y de la inflación. Pues el tema de los precios en el primer trimestre, primer cuatrimestre, primer semestre del año, fue un elemento de mucha tensión porque se estaban disparando a niveles que artículos de primerísima necesidad estaban en una carrera alcista que parecía no tener freno. Sin embargo, hubo algunas medidas, algunas acciones, algunas situaciones y la mano directa oficial que dijo, espérate, vamos a contribuir a no provocar esto. Y además, la situación de la inflación. Sí, fíjate que en el primer semestre del año pasado, en los momentos más críticos de la pandemia, hubo una caída en los precios. Sí. Como era de esperarse. La oferta estaba, digamos que programada para dar respuesta a un mercado que se achicó. Sí. La demanda. Claro. Y en algunos casos hubo excedente y pérdida de productos. Sí. Imagínate, la República Dominicana recibía alrededor de 6 millones de turistas y de repente se cerró. Totalmente. Casi a lo largo de casi todo el año 2020. Entonces hubo excedente y hubo deflación. Hubo meses que registramos inflación negativa. Ya en el último trimestre del año pasado se comenzaba a sentir un respiro, pero hubo hasta cierto punto reducción en la oferta. Caso del petróleo, caso de los commodities, hubo problemas con la logística de los fletes, los contenedores. O sea, se juntaron una serie de cosas. Cuando la economía ya arranca en el año 2021,
hubo problemas de oferta. Todavía estamos Sí, teniendo problemas de sí, oferta, ¿no? sí. Y eso ha provocado alzas en los precios, no solamente aquí, ¿eh? Estados Unidos está registrando 6% de inflación, la más alta desde 1982. Europa igual. Hasta igual. Japón, Sí, que es sí. un país estable. Sí. Y en América Latina el Banco Central publicó un informe el otro día, un reporte. Casi todos los países en América Latina también están registrando inflación mayor que la nuestra, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, que teníamos una inflación objetivo meta, desde el 2012 hemos venido cumpliendo con ese objetivo meta, de un 4% más Hasta o menos sí. era imposible. Era imposible. Creo que con suerte podríamos estar terminando con un dígito. El último reporte de inflación del Banco Central era de 1.2 para el mes, un poquito alto, 1.08, perdón, para el mes el décimo mes del año. Octubre. Noviembre, el mes 11. Ah, no, pues tú dijiste el 11. décimo. No, el 11. El décimo. Sí. El penúltimo, ¿no? Un acumulado ya de un 7.7 y obviamente la interanual ya está llegando al 8. Entonces va a ser difícil que se pueda terminar con una inflación inferior a entre 8 y 9. Pero va a ser de un dígito, ¿eh? No va a pasar del dígito. No, va a ser de un dígito, digamos que duplicando lo que era el objetivo meta de inflación. Ahí intervienen muchísimos factores, el petróleo, por ejemplo, que nos ha dado en la madre, los commodities en general. Sí, sí. ¿No? Ha tenido mucho que ver. Y la logística, los problemas de la disrupción de la cadena de distribución. Sí, han sido factores duros para la economía, pero se han enfrentado y se ha tenido éxito en su enfrentamiento, Carlos. Yo pienso que sí, porque pretender que íbamos a estar blindados, Sí, eso es imposible. Es una economía global. Sí. ¿No? Así que, y lo más importante es que hemos logrado mantener un buen ritmo de crecimiento. Con inflación, mejoría en los salarios, es verdad. La inflación se traga parte de los salarios. El Banco Central ya está comenzando a hacer cambios en la política monetaria, como era de esperarse, ¿no? Aunque no todo el proceso inflacionario se explica por asunto monetario, pero sabemos que el impacto de una expansión monetaria no va a ser indiferente a los niveles de precios. Necesariamente. El tema de la reforma fiscal es interesante y yo quiero dejarlo para analizarlo con un poco más de calma, ligado al tema del endeudamiento, que también van atados prácticamente uno a otro, lo que recibe el gobierno por un lado de los impuestos y de las importaciones y la Dirección General de Impuestos Internos, y también de lo que recibe del exterior por deuda, venta de bonos, deuda de préstamos, pero todo eso conforma un marco interesante en lo que fue este año y en la ejecutoria propia del gobierno, que cifró en la reforma fiscal un punto importante para reorganizar su plan económico. De este tema vamos a comenzar a conversar con Carlos Cuello después de la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Como les decía antes de la pausa, el gobierno puso mucho empeño y había hablado a todo lo largo de finales del mismo 2020 y a principios de 2021, desde que arrancó el año, del tema de la necesidad de una reforma fiscal. La presión tributaria sigue siendo baja en República Dominicana en referencia a otros países similares y
Esto provoca muchas veces el endeudamiento para poder conjurar los déficits en la economía, para poder lograr mayor inversión y cumplir la cuota de la factura social que demanda siempre al Estado. Este tema fue trascendente y yo quiero comenzar este segundo bloque de este análisis del año 2021 y las perspectivas del 2022 con Carlos Cuello, nuestro analista de economía. Carlos, fue un fracaso lo del ensayo de la reforma fiscal que finalmente no se pudo llevar. Está el tema del endeudamiento, cómo se concatenan eso y hacia dónde va esta situación. Bueno, el tema de la reforma fiscal fue otro de lo que ocupó grandes espacios a lo largo del año 2021, ¿no? Y tensiones, generó tensiones. Sí, es que en realidad la economía dominicana ha venido a lo largo del presente siglo. Se han hecho varias reformas fiscales y en todas las reformas que se han hecho no se ha logrado dotar al Estado de los recursos suficientes como para poder atender adecuadamente lo que son las necesidades de la población, que es un objetivo de cualquier economía, claro, ¿no? Claro. Entonces, en la coyuntura de la pandemia, naturalmente ahí hubo que aplicar una política fiscal hasta cierto punto expansiva, o sea, que consiste en dejar de cobrar impuestos, condonar impuestos, dar facilidades, o sea, relegar lo que es la presión en el cobro de los tributos. Y es necesario por la crisis. Pero además la economía está en recesión. Sí. ¿Cómo tú incrementas recaudación si la economía está en recesión? Claro. Entonces, esa medida de política fiscal expansiva hubo que mantenerla en el año 2021 porque una recuperación todavía hay debilidades. Y obviamente las empresas pagan utilidades en el año siguiente de lo que fue resultado del año anterior. Sí, así es. O sea, que era difícil incrementar los ingresos. Totalmente. Lamentablemente esto condujo a una carrera de endeudamiento, ¿no? Porque el Estado se vio con más gasto, más carga, la que tuvo que afrontar en medio de la pandemia, del año de la pandemia, pero además algunas que hubo que seguir, prorrogarla, ¿no? Entonces, afortunadamente, algunas de las fuentes de recaudación se vieron incrementadas con la recuperación misma de la economía, ¿no? Y fíjate que tuvimos que hacer 2 presupuestos complementarios, uno a mediados del año, y en ambos casos fue para reasignar partidas y, digamos, que darle cabida a lo que fueron los excedentes de las recaudaciones. Y ya a cerrar el año también hubo que hacer otro presupuesto complementario. Correcto. En ambos casos había excedentes que reasignar, ¿no? Eso llevó a pensar que la reforma era innecesaria. Y en realidad no es así. La reforma sigue siendo necesaria. El gobierno soltó con un bucapié un proyecto de reforma, ¿no? Sí, un borrador. Un borrador. Para ver la reacción de la gente. Exacto. Sí. Lamentablemente las experiencias en la región no fueron buenas. Y tenemos el precedente de Colombia. Con ese tipo de ensayo, ¿no? Entonces se retiró. La realidad, ¿cuál es? Que nosotros aspirábamos a que el presupuesto se aprobara ya con una reforma. Tampoco fue incluida en el presupuesto, como ha pasado otras veces, ¿no? Pero no fue así. Se aprobó el presupuesto nacional para el año 2021, lo cual también yo creo que es un logro. Entremos al año siguiente ya con una planificación ya aprobada, ¿no? Pero sigue siendo una de las debilidades. Está, creo que ahora en el marco de un proceso de discusión, ¿no? Pero hay necesidad de que se dote al Estado de los recursos necesarios porque la alternativa tú sabes cuál es. Endeudamiento. El presupuesto de este año se está aprobando casi un 3% de déficit. Entonces eso implica incremento del endeudamiento, ¿no? Y en la medida en que se incrementa el endeudamiento también hay mayores compromisos de los recursos financieros que tú obtienes por las recaudaciones, como está pasando ahora. Y si no lo hace, entonces no tiene recursos para inversión. Es que tú tienes que destinar cerca del 20% de los ingresos nada más para pagar intereses. Y el servicio de la deuda se lleva más del 40% de lo que son los ingresos. Entonces, en esa situación no podemos seguir indefinidamente, ¿no? No. Bueno, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, dijo hace unos días que la reforma tiene que ser. Claro. Que si no fue por las razones obvias que se conocieron, y no entró en mayores detalles, pero que tendrá que ser en algún momento porque es un pendiente de la reestructuración
del sector económico de República Dominicana. Lo planteó muy claro. Hay un aspecto que hay que reconocer sobre el gobierno, que parecería que se está gastando mejor. Parecería que se tiene un poquito más de control en lo que es el gasto, ¿no? Porque la reforma fiscal implica el gasto y el ingreso. Claro. Entonces, pero el gasto tiene su límite, porque tú no puedes, por más que tú achiques, tú no puedes dar de atender una serie de necesidades de la población, ¿no? Y mejorar la calidad de los servicios, que esa es la otra parte, ¿no? La calidad de los servicios públicos, porque si los servicios públicos mejoran, tú lo estás incrementando hasta cierto punto el poder adquisitivo a la gente. Claro. Y está contribuyendo a ese dinamismo de la economía. O sea que la reforma es una necesidad, es la manera de cómo se redistribuye en la economía. Si hay ganancias, si se está creando riqueza, parte de esa riqueza llega a la gente porque se crean empleos y oportunidades, pero el Estado tiene una gran responsabilidad en la atención de lo que son los servicios públicos básicos de la población. Bajo todas las circunstancias, en este año 2021 también se puso en ejecución el pacto eléctrico, que tantos tumbos había venido dando y que fue incluso motivo de discusión y controversias políticas. Y cuando se politizó un tema de materia económica, entonces esto contamina todo y lo contaminó finalmente. El pacto eléctrico quedó contaminado cuando los partidos dijeron uno sí, uno no, y se trancó el juego. Ahora se impuso el pacto eléctrico y se aprobó. Y comenzaron las medidas de aplicación en torno a lo que es el negocio de la electricidad, un negocio tan importante para el país, a propósito de ese pacto. Comenzó con el desmonte de los subsidios. Exacto. Y entonces ya eso es un paso significativo. Sí. Parece que todo lo que es el sector eléctrico, desde que llegó el mismo 16 de agosto, el presidente dijo que se iba a reestructurar. Sí. Se está eliminando ya lo que era la CDEE. Se está constituyendo una parte con Punta Catalina, creo que fideicomiso. Entonces se está en ese proceso de reordenamiento. Bueno, se notificaron las 3 distribuidoras y se ha dicho, incluso se ha comentado, de que hay la posibilidad de que vuelva al esquema anterior, donde la gestión de esa distribuidora esté en manos privadas, donde se tiene un mayor control en lo que se refiere a empleomanía y una serie de cargas que el Estado, honestamente... Estaba como muy multiplicada. Es que tú debes tratar de burocratizar lo menos posible el Estado, ¿no? No digo que de renunciar a lo que son, digamos, lo que es responsabilidad del Estado. No tienen por qué dispersar esos recursos. Una de esas distribuidoras se manejaba con menos de la mitad de las empleomanías que tiene. Entonces, lo ha demostrado. Bueno, entonces esa es una de las partes. Finalmente se llegó a ese pacto eléctrico, ¿no? Ya se está reajustando la tarifa, ¿no? Se están desmontando los subsidios, ¿no? Y hay una parte que sí se nos fue un poquito, que fue lo del subsidio de los combustibles, subsidio generalizado, que va a pesar como por más de 15 mil millones este año, ¿no? Sí. Eso no estaba previsto. Eso yo tenía ese tema para tratarlo con lo de la renegociación de la refinería. Bueno. Van como de la mano, como ambos matariles. Bueno. Pero de todos modos, sí, el pacto eléctrico por lo menos ya se está implementando. Si esperamos el consenso, no se implementa nunca, ¿no? Sí. Si esperamos, si aquí esperamos el consenso de cualquier cosa, no se hace. Correcto. Lamentablemente, mira, tú coges toda esa deuda que nosotros tenemos y un alto porcentaje se lo ha tragado el sector eléctrico. Así es. No, definitivamente. Así es. Y entonces te hablaba de la refinería. La renegociación o la negociación de los activos de la refinería fue un hecho, yo creo que interesante, y conjuntamente cuando hablamos de refinería pensamos en los combustibles, lo que ha pasado con el precio del petróleo y con la forma como el gobierno ha asumido muchas veces las alzas que debían pasarse al consumidor. ¿Eso es sostenible? ¿Eso fue importante? ¿Eso era posible, era necesario? Mira, fue una buena decisión porque el socio que tenía la refinería le limitaba hasta las negociaciones en los mercados internacionales. Sí, es un socio complicado. Tenía un socio que estaba bloqueado todavía. Pues eso digo complicado para no entrar en detalles. Sí, es un socio que tiene restricciones. Totalmente. Sanciones. Totalmente. Entonces, eso no dejaba de salpicar la refinería. Sí. Entonces, se llegó a una negociación, implicó una nueva deuda, pero ya por lo menos el 100% de la refinería pasó a mano del Estado. No se ha vuelto a hablar sobre el tema, pero sí nosotros entendemos que
eso tiene su parte buena, pero tiene una parte también que podría ser de alto riesgo, y es el hecho de que al ser 100% del Estado, podría ser también utilizada como digamos que un botín, ¿no? Sí. Para empleomanía, botella. Lo que pasa muchas veces. Ese es uno de los riesgos, ¿no? Sí. Entonces, la refinería siempre, antes, tú recuerdas, con la Shell tuvo una gestión muy exitosa, ¿no? Y muy al margen de lo que fue la política, ¿no? Entonces, nosotros incluso llegamos a sugerir que podría, no estaba, digamos, en el cronograma del Estado, pero que se podría buscar una manera de compartir el capital, de captar inversiones, que podrían ser inversiones institucionales como los fondos de pensiones, por ejemplo, ¿no? Que fue otro de los temas que también tuvo. El país por lo menos logró manejarlo, pero otros países no lograron, ¿no? Sí. La famosa devolución aquella, ¿no? Pero sí con la refinería, como te digo, ahora mismo no es que la refinería no suple, hay que estar claro, no suple la totalidad. Los importadores privados tienen una mayor participación, pero sí ahí por lo menos nos quitamos un socio pesado. Sí. Incómodo. Incómodo, claro, y ya bueno, el reto esperar. Bueno, y terminamos el año con el anuncio de la negociación del peaje sombra, el infame peaje sombra, como lo calificó el propio presidente de la República. El peaje sombra y la renegociación, esto con el contrato con el consorcio Autopista del Nordeste, de capital básicamente colombiano. Por lo menos nos quedó la autopista. Sí, eso no puede recortarlo nadie ni llevárselo. Porque, exacto, esa es la ventaja que tiene la inversión extranjera directa, que te deja la obra. Sí, la obra se queda ahí. En el momento en que se hizo esa autopista, posiblemente el país no tenía los recursos para hacerlo. No lo tenía. No. Esta gente buscó recursos, financió, colocó títulos, tenía deuda. En un negocio legítimo que se hace, esas son las empresas público-privadas. Lamentablemente, cuando tú haces una inversión, tú te basas en un estudio de factibilidad, tú proyectas, tú estimas. Ahí es que está el truco del negocio. Yo voy a hacer un hotel, yo voy a suponer que se va a ocupar el 75% de las habitaciones y con eso cubro todo, pero nada más se ocupa el 50%. Y cuidado hacia el 30%. Pero ya tú tienes los compromisos. Oh, claro que sí. Y entonces la diferencia es la responsabilidad del Estado como deudor solidario. Entonces yo no satanizaría necesariamente la decisión, como tampoco satanizo la decisión de privatización de la generación. Nosotros no teníamos el Estado no tenía capacidad de esa capacidad que hoy en día tenemos capacidad de generación. Claro. Ahora bien, ¿qué pasó con esto? Bueno, la empresa no pudo obtener los flujos necesarios que fueron garantizados, ¿no?, para poder atender lo que fueron los compromisos que asumió para poder hacer esa obra. Claro. Entonces, el Estado tuvo que pagarle ese diferencial, porque tampoco era justo que se pusiera un peaje de 5.000 pesos. Porque además nadie iba a ir. Exacto. Iba a ser peor la cosa. Sí. Entonces, ese peaje sombra, es verdad, era una de las cargas fuertes que tenía el presupuesto. Entonces, la renegociación fue muy buena. Quizás lo que yo no... Siguiendo tu comentario, no es que la negociación inicial de la alianza público-privada para construir esa carretera fuera mala o buena. Fue, porque no había los recursos en ese momento. Lo que quizás no hubo fue, a todo lo largo del tiempo que siguió, cuando eso estaba convirtiendo en una bola de nieve, no buscar una solución al tema. Claro. Quizás el pecado está ahí. Claro. Sí, haberlo hecho antes. Por ejemplo, eso. Sí, según los números que se nos han presentado, ¿no? Los 400 y tantos millones de dólares que se van a pagar para ya ponerle fin al asunto, ¿no? Óyeme, eso se recuperaría con la tercera parte del tiempo de la concesión. Dice uno de los abogados que si se iban a un arbitraje internacional que iba a durar 3 o 4 años, en los 3 o 4 años, porque había que seguir pagando, se iba a pagar lo que se pagó finalmente de conjunto y se salía del lío. Sí, pero desde el punto de vista legal es una cosa, desde el punto de vista de lo que son las conveniencias políticas y económicas es otra. Claro, no, totalmente de acuerdo. Si eso se iba a un arbitraje, tú sabes bien que iban a perder el arbitraje. Y no solamente eso, sino que
podía perderse inversión extranjera. No, por eso, no solamente que perdíamos eso ahí, sino la visión de la seguridad jurídica en República Dominicana. Pero te digo que fue una negociación juiciosa, ¿no? Yo entiendo que sí. Yo pienso lo mismo. Y la verdad es que por lo menos ya se cierra ese capítulo. Sí. Pero no quiere decir que la autopista sea gratis. No. El gobierno anunció incluso que a partir de ahora de enero se va a disminuir en un 20% lo que cobra actualmente el peaje. Y un fideicomiso como se tiene con las otras, para que vayan directamente los recursos al banco y que se controle lo que es el nombramiento de personas, porque también esa es la otra, ¿no? Sí, se está asumiendo, agregando a lo que se llama un consorcio. Hay fideicomiso vial. Red vial, sí, se llama red vial. Fideicomiso red vial que se pasa directamente al banco, ¿no? Así es. Carlos, y después de haber pasado, haber hecho este recuento, así es, este paseo por lo que fue el 2021, a tu juicio como analista, ¿cuáles son las perspectivas del 2022? Parece que son buenas. Parece. Después que tú cierras un año bueno, tú lo menos que tú esperes que el otro va a ser peor. Y de hecho, las proyecciones no tan elevadas como la de este año, porque la de este año hay que reconocer que ahí se está comparando con un año que fue malo, ¿no? Sí. Pero la proyección es que la economía primero estaría prácticamente recuperando el espacio perdido. Al reportar un PBI de 91 mil millones de dólares, la tasa promedio de crecimiento de la economía, incluso que anda en torno a un 5%, estaría casi recuperada. Y se proyecta para este año que la economía estaría creciendo en torno a un 5%, 5, 6, pero en torno a un 5%, que sería la mitad de lo que creció este año. Que era el ritmo que nosotros llevábamos tradicionalmente antes de la crisis de la pandemia. Sí, esa es la media. Sí. Pero, óyeme, recuperar el espacio perdido en tan solo un año, 2 años, pon tú como máximo. Y volver a la normalidad, por así decirlo, de lo que fue nuestro... Ya eso es ganancia. Yo creo que eso es un logro, ¿no? Claro, esto va a depender porque no quiere decir que no haya riesgo. Como hay todavía la posibilidad de surgimiento de nuevas variantes. De hecho, ahora estamos luchando con una que todavía no está bien claro, ¿no? Hay riesgo también de la situación del petróleo, que nosotros ese es otro de los puntos vulnerables en el caso de nuestra economía, ¿no? Mira, se estima que la situación de los precios no va a ceder hasta mediados del año que viene. O sea que no esperemos reducción de precios en enero. Y lo otro es que la economía tendrá que adaptarse a lo que van a ser los nuevos cambios en materia de política económica, tanto política fiscal como la política monetaria, que ya comenzó. Correcto. Como era natural, ¿no? Correcto. Entonces, te digo, va a ser un año, se espera que sea un año más normal en materia, digamos, de desempeño que el anterior. No surgen situaciones que no están previstas. Sujeto a estos factores de riesgo, claro, ¿no? Que afectarán a la economía dominicana y a todas las economías, en definitiva, ¿no? Guerra comercial. Recuérdate que vivimos antes de la pandemia una situación de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Que no ha cesado. No ha cesado. Y esta situación también, este desenlace podría agravar más esos enfrentamientos. Se está visualizando un eje Rusia-China y en el continente también. Fíjate que también se están haciendo unos cambios políticos raros, con el apoyo incluso a algunos gobiernos no muy democráticos de Rusia y de China. Se acaban de reunir en el ALBA ahí en Cuba. Como quien dice, no estamos muertos, ¿eh? No, pero esos giros políticos también pueden tener impacto económico. Sí, lógico. Afortunadamente nosotros, yo creo que en ese aspecto no tenemos ese riesgo. No tenemos una dependencia tan grande. Y podríamos resultar tan beneficiarios. Porque nosotros no tenemos una dependencia tan grande en nuestro comercio y en nuestra situación económica con el resto del continente hacia abajo, o sea, hacia el cono sur. No, y podríamos resultar beneficiarios porque muchas de esas inversiones que van hacia esos países podrían... Espérate, que aquí está segura la cosa. El caso de México, que ahora mismo con la situación de inseguridad en que se vive, ¿no? El turismo... No me va a decir que el turismo de México sigue siendo el mismo, ¿no? Sí, eso es correcto. Entonces, ojalá y nosotros podamos mantener este oasis del Caribe, ¿no? Atrayendo inversión extranjera, con muchas exportaciones. Zona Franca, la inversión en Zona Franca ha sido un puntal aquí en esto también. La minería.
O sea que lo que son, digamos, los pilares de la economía, ¿no?, están aptos para poder seguir apoyando o darle sostenibilidad a ese crecimiento. Y garantizar esa normalidad que necesitamos. Económica y social. Socialmente, principalmente. Sí. Gracias, don Carlos, por su compañía en esta noche y este recuento de la situación de la economía en República Dominicana, en la región y del mundo incluso, de cara a nuestro desarrollo cotidiano. Nueva vez, muchas gracias por estar con nosotros a lo largo de este año y comenzamos el nuevo año también con el mismo espíritu hacia adelante. Muchas gracias a usted y feliz Navidad y próspero año nuevo para los amables telespectadores que nos siguen. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la situación de la economía en el 2021 y lo que se vislumbra para el 2022. Tenemos una nueva cita, otra vez, aquí en Oye País. Buenas noches.